Un saludo a todos, bienvenidos a este nuevo video. Eh, Espero se encuentren muy bien y en esta oportunidad vamos a ver qué son los transistores. Vamos a saber cómo se polarizan los transistores, eh, cómo se utilizan los transistores y qué son los transistores. En este caso aquí tenemos dos transistores, este es el transistor tipo NPN y este es el transistor PNP, muy bonitos ellos, ahí los pueden ver. Entonces, inicialmente, cuando veamos estos símbolos, ese sería el símbolo del transistor NPN y este el del PNP, es identificar, muy importante, identificar la dirección de esta flechita. Esta flechita aquí nos indica que la corriente iría hacia afuera cuando el transistor está activado, entonces sería un NPN. Y este es lo contrario, la corriente iría hacia adentro, la flechita está hacia adentro, entonces identificar esto es muy importante a la hora de ver el símbolo del transistor, de ir a la hoja de datasheet, a la hoja de vida de este componente y identificar pues cómo es que están ubicadas esas flechitas. Bueno, eso es lo principal que digamos vemos en los transistores. Bueno, vamos entonces a explicar qué son estos componentes y a realizar una práctica aquí en este software que es Multisim, que si de pronto lo conocen o no lo conocen, hay muchos videos en YouTube de cómo se utilizan y es muy útil para hacer este tipo de prácticas. Y adicional a eso vamos a hacer también una en Tinkercad, que pues lo veremos ahorita más adelante, para hacer también pues otro tipo de ejercicio. Listo, entonces vamos a ver qué me faltó aquí, agregar esto para poder explicar. A ver, abrimos esto acá. Entonces, vamos a poner esto aquí, que nos quede bien bacano y yo creo que a esta distancia estaríamos bien que se pueda observar. Listo. ¿Qué son los transistores? Bueno, uno escucha por ahí que los transistores y digamos, se enreda uno a la hora de saber cómo es que se polarizan, cómo se utilizan, en qué momento los voy a utilizar. Entonces vamos a explicar aquí en breve en este video. Vamos a tratar de que no se alargue mucho para saber qué son los transistores y cómo se utilizan. Bueno, los transistores, primero que todo, son dispositivos activos. Se llaman dispositivos activos porque se utilizan para amplificar. ¿Amplificar qué? Bueno, amplificar una señal, recibe una señal de entrada por la base y obtenemos una señal más grande en su zona activa, ¿cierto? En su zona activa, ¿por qué? Porque, digamos, en los proyectos de electrónica, digamos, tenemos un Arduino y pues con un Arduino no vamos a poder controlar, digamos, una carga, puede ser un motor, ¿cierto? Un motor DC. ¿Por qué? Porque los puertos de salida Arduino nos ofrecen 40 miliamperios más o menos como el umbral máximo de corriente que soporta y pues podríamos conectar un motor y nos trabaja 5 voltios, que es lo que nos entrega el Arduino. El motor va a trabajar a menos revoluciones y digamos es un motor que opera a partir de 10 voltios, por ejemplo, a 5 voltios lo podríamos activar, pero entonces digamos la corriente podría estar en carga activa, pues podría superar, no sé, los 100 miliamperios, los 200 miliamperios, hasta 500 miliamperios, entonces se nos quemaría el Arduino. Entonces, como tal, pues por eso es que se utilizan mucho los transistores porque nos permiten pues hacer esa interfaz de la parte de control con la parte pues ya de potencia, porque a la final pues eso es lo que se busca, que con pequeñas señales de control pues activemos en la parte de potencia cargas mucho más grandes con corrientes mucho más considerables. Bueno, después de toda esta parla, entonces listo, ya vamos a ver qué son los transistores. Dijimos que son dispositivos activos porque nos permiten amplificar una señal, a diferencia de los dispositivos pasivos como lo son los condensadores, los diodos, los transformadores, etcétera. Bueno, transistores, tipos de transistores, hay muchos tipos de transistores. Están los transistores Darlington, los FET, los tipos MOSFET, etcétera. En este caso, pues vamos a ver los más comunes, que son los BJT, los bipolar, el transistor, vamos a ponerle aquí el transistor NPN. Ahí me disculpan un poco cómo queda esto, pero pues no veo cómo de otra forma lo podría explicar. Y el transistor PNP. El transistor PNP.
Listo, transistor NPN, transistor PNP. ¿Cómo los identificamos? Muy fácil, con la flechita como les dije ahorita. Listo, entonces partiendo de esto, ya vamos a ver cómo se polarizan estos elementos. ¿Cómo es que se polarizan? Aquí vamos a colocar una resistencia, ya voy a explicar por qué va esa resistencia. Esto sería prácticamente igual. Entonces, listo. Ya teniendo esto listo, decimos que en los símbolos de los transistores vamos a encontrar entonces aquí en esta patica que este es el emisor, en esta terminal que este es la base, ¿cierto? Que esta es la base, que este sería el colector. Este también sería lo mismo, este sería el colector, este sería el emisor y este sería la base. Espero se entienda pues lo que estamos visualizando aquí. Listo, entonces en teoría se dice que el transistor NPN, como tenemos aquí de base un positivo y un divisor aquí negativo, entonces para poder polarizar esto, decimos que la base ya sería aquí tipo positivo, ¿cierto? En el transistor NPN este sería positivo, es decir, se necesita una señal de entrada positiva para poder activar el transistor, ¿cierto? Aquí en el colector, este sería positivo también, este sería positivo, digamos que dos veces más positivo porque aquí tenemos conectada una carga, un motor puede ser, y este sería negativo, ¿cierto? Entonces negativo, tener muy claro esto, que estamos viendo cómo se polariza el transistor NPN. La base iría positivo, el colector también positivo, más positivo que la base, y el emisor es negativo. Aquí estas corrientes se van a encontrar y van directamente al emisor, que esto iría a tierra. No se ve como muy bien, pero sí, bueno, esto iría a tierra. Este tipo de configuraciones se llama emisor común porque se encuentran ambas corrientes y van a tierra. ¿Listo? Bueno, esta sería la forma de cómo se polariza el NPN. El PNP ya es diferente porque aquí tenemos como base N, o sea, negativo, entonces aquí necesitaríamos un pulso de entrada negativo, ¿cierto? Un 0 voltio puede ser. Entonces, aquí este iría positivo, pero este ya sería, digamos, dos veces más positivo porque aquí vamos a tener una fuente, ¿cierto? Aquí vamos a tener, ejemplo, una fuente de poder, una fuente de alimentación. Entonces, miren cómo van polarizados ambos transistores, es muy sencillo, simplemente después tener esto claro de saber cómo es que van polarizados los transistores. Listo, bueno. Entonces, en el transistor NPN, cuando se activa el transistor, es decir, cuando ingresa por acá una señal positiva, cuando se activa el transistor, lo que hace es que entra en su etapa de saturación, permite el paso de corriente que va desde el colector al emisor. Ojo con eso, desde el colector al emisor. La corriente va desde el colector a el emisor. Ellos tienen tres zonas de trabajo, que es la zona de corte, la zona de saturación y la zona activa. La zona de corte y saturación es cuando el transistor funciona como si fuera un interruptor digital. Es decir, al ingresar acá una pequeña señal de corriente, pues entonces con esa pequeña señal de corriente vamos a controlar el flujo de corriente que está aquí, que nos va a activar esta carga. Listo, entonces hay que tener muy claro eso. Y la zona activa es cuando el transistor pues está, valga la redundancia, pues está activo, está amplificando la señal de entrada que está por acá. Entonces se activa el transistor, ojo aquí con esto, y la corriente va a fluir del colector a el emisor. Y el transistor PNP es diferente, es diferente. Activamos el transistor con una señal de entrada negativa y la corriente ya no viene del colector al emisor, sino que va desde el emisor al colector, ¿cierto? Este ahí pues es el símbolo de corriente. Listo. Va desde el emisor a el colector, suponiendo que aquí también vamos a tener una carga. Entonces, volviendo
al tema pues de la polarización, vemos cómo así aplica lo que estamos viendo, ¿cierto? Entonces, importante lo que había dicho al inicio, la dirección de la flechita que nos indica que la corriente va hacia afuera de colector a emisor y la corriente aquí va hacia adentro de emisor a colector. Listo. Vamos esto un poco. Ah, bueno. Listo. Entonces, aquí en esta parte, aquí, esta señal positiva puede ser la señal de un sensor, puede ser la señal de un PLC, de un Arduino. Bueno, digamos que aquí vamos a tener conectado 5 voltios de un Arduino, un ejemplo. 5 voltios de un Arduino. 5 voltios. Entonces dijimos aquí, estas resistencias, ¿por qué van estas resistencias? Pues es muy importante garantizar que la corriente que ingrese, o sea, la corriente que cruce de acá a aquí, no debe superar, por ejemplo, los 0.7 voltios, 0.7 voltios, 0.6 voltios, que es lo que nos va a permitir activar el transistor. Entonces, esta resistencia depende del paso de corriente, o sea, de la corriente mínima que soporta el transistor para que no se nos vaya a quemar. ¿Listo? Entonces son cosas pues que hay que tenerlas muy claras. Bueno, entonces, eh, aquí ya tenemos como primera conclusión de que debemos garantizar aquí el paso de o sea, la corriente mínima de ingreso al transistor para poder activarlo. Entonces, como primera conclusión, la señal de entrada de base al transistor debe ser ya sea un pulso alto, sea un pulso bajo, pues lo suficiente para poder activarnos el transistor y que no se vaya a quemar como primera conclusión. ¿Listo? Bueno, entonces dijimos que aquí tenemos una fuente de 5 voltios que nos pueda suministrar el Arduino y nos va a activar el transistor. Entonces se activa el transistor y ya permite el paso de corriente del colector al emisor y se nos va a activar esta carga, ¿cierto? Se nos va a activar esta, esta carga. Entonces, a ver, listo, ya tenemos aquí el transistor NPN, esta es la forma como se polariza. Ahorita hacemos una práctica para verlo funcionando. Y el transistor PNP dijimos que la señal de entrada aquí por base es negativa, es decir, por aquí debe ingresar, digamos, un 0 voltios, debe ingresar un 0 voltios, ¿cierto? Para poder activar el transistor y que la corriente fluya del emisor a el colector. Esa es la forma correcta de cómo se polariza, esto aquí iría a tierra, de cómo se polariza, el transistor NPN y el transistor PNP. Es importante tener esto en claro. Y como primera conclusión dijimos pues de que tanto el transistor NPN y el transistor PNP debemos de garantizar una señal de entrada adecuada pues para que no se nos vaya a quemar el transistor. Listo, bueno, y que la corriente, cuando esté activo, vuelvo y lo digo, en el NPN va del colector al emisor y el PNP del emisor a el colector. Listo, entonces ya teniendo eso claro, vamos a trabajar, vamos a hacer una pequeña práctica aquí, cerramos esto, vamos a trabajar con el transistor PNP. Transistor PNP, vamos a darlo un poco más pequeño. Entonces, vamos a hacer una pequeña práctica a ver, de polarizar ese transistor y ponerlo en funcionamiento. Para ello, entonces, vamos a utilizar acá primero que todo una fuente de poder en DC. Una fuente de poder DC, vamos a ponerla a esta distancia. Adicional a eso, pues vamos a necesitar una tierra. La tierra la podemos dejar por acá. ¿Listo? Bueno, a ver qué es esto, porque se me mueve todo raro. Listo, ahorita vamos a necesitar también unas resistencias, unos resistores de 1K, puede ser para el ejemplo, estaría bien de 1K. Y aquí vamos a poner otra que sería la de la carga, vamos a conectar una carga, un dispositivo pasivo. A ver, pues yo creo que este diodo estaría bien, vamos a conectarlo aquí para que se pueda visualizar bien. Vamos a necesitar ya para terminar entonces un switch para poder switchar, para poder activar el transistor. Este estaría bien. Esto vamos a ponerlo acá. Listo, ya teniendo aquí los elementos, esto vamos a girarlo
girarlo, a ver qué, bueno, vamos a girar esto para que nos quede aquí conectado al negativo, ¿cierto? Entonces lo vamos a dar de esta manera. Bueno, aquí como necesitamos una señal de entrada, una señal de entrada positiva, entonces vamos a girar también esta fuente de alimentación 12 voltios, ¿cierto? La tenemos aquí 12 voltios. El LED va, miren que el LED pues aquí va, aquí a lo que fluya la corriente, pues se nos va a bloquear, ¿cierto? Se nos va a bloquear porque este LED lo tenemos también que girar. Como va conectado aquí al negativo como indica el símbolo del diodo, entonces sería de esta manera. Entonces aquí rápidamente vamos a conectar, vamos a hacer esta conexión, conectar acá y aquí vamos a conectar aquí el LED, vamos a conectar el LED, esto vamos a moverlo un poco, vamos a conectar acá el diodo y esto vamos a cerrar el circuito, ¿cierto? Cerramos el circuito aquí al negativo. Vamos a conectar este switch acá y referenciado a tierra. Listo, va referenciado a tierra. Listo. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Cuando switche, cuando cierre este contacto, va una señal de entrada aquí al transistor, va a circular una señal positiva al transistor y pasando por esta resistencia que iría a tierra. Esto causa en el transistor el efecto de saturación y permite el paso de corriente que va hacia este diodo y lo va a encender. Entonces switchamos aquí y el transistor se va a activar y va a encender. Entonces vamos a dar simulación, simulación y switchamos. Y vemos aquí, podemos observar cómo el diodo se nos enciende. Entonces de esta manera vemos cómo se polariza el transistor y en este caso este transistor que es un transistor PNP, pues entonces la corriente cuando se switche, la corriente aquí se bifurca en esta parte, pasa aquí, va a tierra y por este lado iría al diodo. Entonces, encendido, apagado, encendido, apagado. Y como dijimos, pues la tarea de los transistores es amplificar. Con una pequeña señal podemos obtener, de entrada podemos obtener una señal más amplificada de salida. ¿Listo? Entonces, bueno, dejamos esto así. Ahora nos vamos para Tinkercad, que esto también es una aplicación, un programa muy didáctico, muy fácil de trabajar para poder realizar las simulaciones de los circuitos que nosotros tengamos. Bueno, aquí lo que yo tengo aquí, pues como para no alargar tanto el video, es una pilita de 1.5 voltios, un suministro de energía. Bueno, este sí le vamos a poner 12 voltios, vamos a conectar la carga aquí de los motores y una boba, simplemente es eso. Vamos a adicionar los otros elementos que pues por obvias razones serían los transistores, ¿cierto? Entonces, transistor NPN, vamos a poner acá el transistor NPN de este lado y el transistor PNP. Aquí están los dos transistores bien bonitos, NPN, aquí podemos ver que esta N, cuando vemos que es esta N significa NPN y las terminales colector, base y emisor y aquí el PNP, emisor, base y colector. Listo. Bueno, ahora vamos a las resistencias. Vamos aquí a conectar las resistencias, una resistencia, dos resistencias que irían pues conectadas aquí a la base de ambos transistores. Hasta ahí pues nada del otro mundo. Vamos a conectar los switch, vamos a necesitar otro switch acá a este lado. Y ya para terminar vamos a buscar por acá un motor, aquí un motor, vamos a conectar este motor a ver dónde me quedaría mejor, a este lado y aquí, bueno, a este lado, es que son un poquito grandes, son como un poquito exagerados. Listo, ahorita vamos a cablear, bueno, vamos a conectar esta pilita, con esta pilita es que vamos a controlar los transistores, ¿cierto? Vamos a controlar los transistores, este negativo iría al negativo, que sería mejor ponerlo de color negro, este sería positivo y lo dejaríamos de color rojo, así estaría bien. Aquí esta fuente vamos a conectar el positivo, este positivo lo vamos a conectar aquí a la board, el positivo de la board de la parte de arriba lo dejamos así. Sabemos que es importante referenciar estas conexiones, este iría a negativo,
este sería negativo, y quedaría listo. Yo creo que quedó bien, un poquito pues como mal presentado, pero se entiende. Listo, vamos a dejarlo pues aquí pues un poquito separado para que no nos enredamos tanto. Listo, entonces aquí es donde viene el chiste, ¿cierto? Aquí es donde viene el truco de cómo se conectan estos transistores. Ya vimos cómo se polarizan. Ahora vamos a ver el uso del transistor. Bueno, dijimos que como primera conclusión teníamos que garantizar la señal de entrada por base al transistor para poder activarlo. Y como segunda conclusión que no lo había dicho es revisar el datasheet, la hoja de vida de cada transistor para ver la ganancia que nos va a brindar el transistor en el momento de hacer el circuito que vayamos a realizar, y las terminales, cómo es que van conectadas las terminales, entre otras cositas, pero digamos pues que eso es lo más importante. Bueno, dijimos que cuando polarizamos el transistor NPN, para poder activarlo vamos a necesitar entonces que la señal de entrada sea un pulso positivo, ¿cierto? Un pulso positivo. Entonces vamos a conectar aquí un pulso positivo, un pulso positivo. Entonces, ojo aquí, que aquí es donde está el truco, ¿cierto? En la forma de polarizar, en la forma de conectar el transistor. Dijimos que el NPN necesita, digamos que cuando se switche, que le ingrese aquí un pulso positivo a través de esta resistencia para activarlo. Y el transistor PNP es lo contrario. Dijimos que para activarlo necesitamos un pulso de entrada negativo, pulso de entrada positivo, pulso de entrada negativo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a darlos de ese color. Bueno, entonces aquí ya conectamos la señal de entrada a través de esta resistencia para activar el transistor NPN que va positivo. El emisor iría a tierra, negro, y el colector ya iría a la carga. Bueno, yo creo que este motor está bien más bien ponerlo de esta manera. Aquí ya podemos visualizar que la fuente de suministro aquí de 12 voltios está conectada al positivo aquí de la board. Esto va a quedar aquí tapadito. Listo, entonces el colector lo conectaríamos a la carga. El colector lo conectaríamos a la carga. Y aquí esta terminal de positivo lo conectaríamos al positivo del suministro de voltaje que nos da este aparato aquí. Listo, este ya quedaría listo. Entonces se supone que cuando switchemos vamos a activar el transistor con un pulso positivo a través de esta resistencia. Recuerden que la resistencia, de esta resistencia depende eh, la cantidad de corriente mínima que soporta el transistor. Listo, entonces bueno, aquí este iría polarizado de la siguiente manera. Aquí ya este emisor lo conectaríamos al positivo. El colector, que el colector recordemos que va a la carga, el colector va a la carga. Como vimos pues ahora en la explicación de cómo se polarizaba, el colector siempre lo vamos a conectar a la carga y esto lo tiraríamos al negativo. Entonces miren que aquí lo importante es tener en cuenta aquí en la base cómo es que vamos a switchar esa señal de entrada a la base. Que vuelvo y repito, el NPN es un pulso positivo, una señal de entrada positiva, y el PNP es una señal de entrada negativa. Eso, ya teniendo todo esto claro, teniendo aquí el circuito ya diseñado y armado, vamos a iniciar a darle simulación y vamos a switchar acá. Como podemos observar, el motorcito inicia eh, su marcha. Listo. Entonces miren pues que con una señal aquí de voltaje de 1.5 voltios que estamos switchando, estamos trabajando aquí con 12 voltios. Es decir, pues que el transistor está haciendo pues un buen trabajo de amplificación. Y en el transistor PNP, miren pues que también arranca. Entonces es ahí de esta manera como se trabajan los transistores. Entonces, como tercera conclusión ya para finalizar el video, es tener en cuenta que si tenemos una señal de entrada positiva, ya sea de un PLC, ya sea de un Arduino, ya sea de un sensor, etcétera, pues entonces utilizamos un transistor NPN porque es una señal de entrada positiva. Y si tenemos una señal de entrada negativa, entonces vamos a utilizar un PNP.
Eso es básicamente pues el funcionamiento de los transistores, cómo se polarizan y la forma del uso que se les da. Pues traté de que el video no fuera tan largo, expliqué pues como de la manera más sencilla, simplemente es pues tener en cuenta esas cositas y listo, ya podemos saber cómo es que operan estos componentes. Espero el video les sirva de mucha ayuda, aprendan mucho, agradezco se suscriban, me regalen un like y pronto nos veremos en otros videos haciendo pues otro tipo de montajes, de explicaciones y pues abordando todos estos temas de la electrónica. Muchas gracias, que cuídense mucho y hasta luego.